Imagina esto. Estás conduciendo de noche, tranquilo, cuando de repente tu coche se apaga solo. No hay luces, no hay motor, nada. Y no es un fallo. Es una función especial de un coche de los 80. ¿Te imaginas qué modelo era? Pero espera, ¿sabías que también hubo un coche que tenía un cuadro de madera real en el motor? Sí, literalmente un pedazo de árbol dentro del capó. Y eso no es nada. ¿Qué harías si tu coche tuviera un velocímetro en el techo? Hubo un modelo que pensó que la mejor forma de ver tu velocidad era quitando la vista de la carretera y levantando la cabeza como si buscaras ovnis. Todo esto es solo el principio porque el puesto número 1 es tan ridículo que nadie puede creer que haya existido. Los ingenieros responsables deberían haber sido despedidos en el acto. Quédate hasta el final porque este es solo el comienzo de las características más absurdas que han existido en los coches antiguos. ¿Listo para el viaje? ¡Arranquemos! Cadillac Eldorado, 1957, doble parabrisas. Sí, este coche tenía dos parabrisas, uno para los pasajeros traseros. Se suponía que reducía el viento, pero en realidad solo parecía un experimento de ciencia mal hecho. El Cadillac Eldorado de 1957 intentó redefinir la aerodinámica con una idea bastante peculiar: agregar un segundo parabrisas para los pasajeros traseros. La intención era reducir la turbulencia de aire en el interior del vehículo cuando las ventanillas estaban abiertas, y Cadillac justificó esta rareza diciendo que mejoraba la aerodinámica y la comodidad de los pasajeros traseros. Sin embargo, lo único que logró fue hacer que el coche pareciera una especie de burbuja sobre ruedas, y muchos dueños se quejaron de la dificultad de limpieza y de lo innecesario que resultaba. Además, este parabrisas extra era costoso de fabricar y difícil de reemplazar. No es de extrañar que desecharan la idea rápidamente en los modelos siguientes. Lo que sí quedó fue la reputación de Cadillac por intentar innovaciones fuera de lo común, algunas con más éxito que otras. A día de hoy es una rareza muy apreciada entre los coleccionistas, pero en su momento los conductores simplemente no entendían su utilidad real. Citroën Carling, 1980. Volante en forma de triángulo. Los franceses decidieron que los volantes redondos eran demasiado normales y crearon esta obra de arte geométrica: un coche con un mando de nave espacial. Citroën presentó el Carling como un concept car futurista con un diseño completamente fuera de lo común, como sacado de una película de ciencia ficción. Tenía un diseño piramidal y, para hacer juego con su estética, los ingenieros decidieron que un volante convencional no era lo suficientemente vanguardista. ¿La solución? Un volante triangular que desafiaba la lógica y la ergonomía. Este diseño no solo hacía que conducir fuera incómodo, sino que también afectaba la precisión al girar, y lo más curioso es que la marca lo promocionó como el volante del futuro. Pero como podemos ver, ningún coche moderno ha seguido su ejemplo. Afortunadamente, la locura del diseño quedó en los 80 y el Carling nunca pasó de ser un prototipo. Citroën nunca llevó este concepto a la producción, pero sin duda dejó una huella imborrable en la historia de los coches más extraños jamás fabricados. Aston Martin Lagonda, 1976, panel de control táctil de los 70. Imagínate un panel táctil en los años 70. No era nada preciso y fallaba constantemente. Un intento futurista que se convirtió en una pesadilla para los dueños. Aston Martin intentó adelantarse a su tiempo y apostó por la tecnología digital antes de que estuviera lista, introduciendo un sistema de control táctil en los años 70. El resultado, un desastre. La pantalla tenía un diseño llamativo, pero la falta de precisión y los constantes fallos electrónicos lo hicieron una pesadilla. El problema es que la tecnología no estaba ni cerca de ser lo suficientemente avanzada. En lugar de ofrecer una experiencia futurista, los conductores se encontraron con botones táctiles que fallaban constantemente y un sistema eléctrico inestable. El panel de control parecía sacado de una nave espacial, pero su funcionalidad dejaba mucho que desear. Hoy, estos modelos son buscados por coleccionistas, pero pocos se atreven a usar el panel táctil. El Lagonda es un ejemplo de cómo algunas ideas están adelantadas a su tiempo. Aunque fue un fracaso, sirvió de inspiración para las pantallas digitales que hoy son comunes en los coches de lujo. Chrysler Turbine Car, 1963. Motor a turbina de avión. Un coche con motor de avión. Sonaba increíble, pero era poco práctico. Solo 55 unidades fueron fabricadas y el proyecto se abandonó. La idea de Chrysler era revolucionar el mundo del automóvil con una tecnología que eliminaba muchas de las piezas móviles de un motor convencional y que este coche pudiera funcionar con casi cualquier tipo de combustible, incluyendo queroseno y aceite de cocina usado. Aunque la teoría era fascinante, el Turbine Car presentaba problemas de rendimiento y consumo. El nivel de consumo de combustible era absurdo y el ruido del motor era tan fuerte que los conductores sentían que estaban en un aeropuerto. A pesar de su fracaso, hoy en día es una de las piezas más raras y codiciadas por coleccionistas, y los pocos modelos restantes son piezas de museo. Cadillac V864, 1981. Apagado automático para ahorrar combustible. Si te habías preguntado cuál era el coche que hablamos en la introducción, es este.
Es un intento de mejorar la eficiencia de combustible en plena crisis del petróleo. En un intento de mejorar la eficiencia de combustible en plena crisis del petróleo, Cadillac introdujo un sistema revolucionario en su motor V8, la capacidad de apagar cilindros automáticamente para reducir el consumo. La idea era que el coche pudiera funcionar con 8, 6 o solo 4 cilindros, dependiendo de la necesidad de potencia en cada momento. Sobre el papel sonaba genial. El problema era que la tecnología de la época no estaba preparada. El sistema era lento y propenso a fallos, haciendo que el motor cambiara de forma impredecible. Los conductores experimentaban tirones y pérdida de potencia en momentos críticos. Cadillac se vio obligado a abandonar la tecnología rápidamente, aunque décadas después este concepto fue perfeccionado y hoy se usa en muchos coches modernos. BMW iZ, 1955. Puerta frontal única. Un microcoche con una puerta al frente que se abría con el volante incluido. Práctico hasta que chocabas de frente. El BMW iZ nació como una solución económica y compacta para la movilidad urbana y es probablemente uno de los microcoches más icónicos, pero su diseño resultó ser más problemático de lo esperado ya que incluía una rareza. En lugar de tener puertas laterales, la única entrada estaba en la parte frontal del coche. Sí, la misma puerta incluía el volante y el panel de instrumentos. Si sufrías un accidente y la puerta quedaba bloqueada, salir del coche podía convertirse en una trampa mortal. Y aunque el concepto era ingenioso para ahorrar espacio, en términos de seguridad dejaba mucho que desear. A pesar de esto, el iZ fue un éxito en su momento y se vendió muy bien. Hoy en día es considerado un clásico adorable muy buscado por coleccionistas. Ford Nucleon, 1958. Motor nuclear. Un concept car con un reactor nuclear. No se fabricó porque, bueno, nadie quiere radiación en su garaje. Ford pensó que en el futuro todos los coches funcionarían con energía nuclear, así que diseñaron el Nucleon con un pequeño reactor en la parte trasera. Los problemas de seguridad eran evidentes. Cualquier accidente podría resultar en un desastre radioactivo. Como era de esperar, este coche nunca pasó de la fase conceptual, pero sigue siendo uno de los experimentos más locos de la industria. Peugeot 1007, 2005. Minicoche con puertas de minivan. Un coche compacto con puertas correderas de minivan. Se veía futurista, pero era innecesario y pesado. Peugeot quiso innovar con este modelo apostando por un sistema eléctrico de apertura automática que prometía mayor comodidad en espacios reducidos. Sin embargo, el mecanismo resultó ser lento y propenso a fallos, convirtiendo algo que debería ser práctico en una molestia constante. Además, la instalación de este sistema hizo que el coche fuera considerablemente más pesado que otros modelos de su tamaño, afectando su rendimiento y consumo de combustible. Aunque parecía un concepto futurista en papel, en la realidad se convirtió en una de las ideas más innecesarias de Peugeot, y su fracaso comercial llevó a su discontinuación en pocos años. AMC Pacer, 1975. Coche asimétrico. El AMC Pacer tenía una proporción extraña. Era más ancho que largo, lo que lo hacía parecer un huevo sobre ruedas. Este diseño se justificaba en la idea de ofrecer una experiencia de conducción más espaciosa en un coche compacto, pero terminó siendo una de las decisiones más raras en la historia del automóvil. El resultado fue un coche difícil de maniobrar, desproporcionado, y su gran superficie de vidrio lo convertía en una especie de invernadero rodante. Además, sus puertas eran de tamaños diferentes. La del lado del pasajero era más grande para facilitar la entrada, mientras que la del conductor era más pequeña. Se quedó más ancho que largo, literalmente. Un detalle extraño que, en lugar de mejorar la experiencia, solo añadía más confusión a los pasajeros. A pesar de su rareza, el Pacer ha ganado popularidad y le ha valido un lugar en la cultura pop como un coche de culto, apareciendo en varias películas y series de televisión como Wayne's World. Fiat Multipla, 1998. 2 pisos de luces y 0 de estilo. Este coche es famoso por su diseño extraño, con 2 niveles de luces y un frente que parece salido de una caricatura. Se inspiró en un prototipo de los años 50 y fue concebido para ofrecer más espacio interior en un coche pequeño. Contaba con 3 asientos delanteros en lugar de los 2 convencionales, permitiendo transportar hasta 6 personas en un tamaño compacto. Lo más curioso es que, a pesar de su aspecto, el Multipla fue un coche extremadamente práctico, contando con una base de fans que lo considera un coche adelantado a su tiempo. Aunque logró su propósito funcional, su estética dejó mucho que desear, y rápidamente se convirtió en objeto de burlas en todo el mundo. En 1999, la revista Top Gear lo premió como el coche más feo de todos los tiempos, pero también destacó su versatilidad y practicidad. Sin duda, un caso donde la función ganó sobre la forma, aunque el resultado final fuera difícil de mirar. Un coche tan feo que se convirtió en un icono de lo absurdo. Saab 99, 1978. Llave de encendido entre los asientos. Saab decidió que el mejor lugar para la llave de encendido era entre los asientos. ¿Cómodo? No mucho.
Según la marca sueca, esta ubicación tenía una razón de ser: evitar que la llave quedara atrapada en la rodilla del conductor en caso de un accidente. Suena bien en teoría, pero en la práctica resultaba incómodo para muchos usuarios, sobre todo al intentar encender el coche rápidamente. Además, Saab tenía otra peculiaridad en este modelo: para sacar la llave, el coche debía estar en punto muerto. Si intentabas apagar el motor con una marcha engranada, la llave quedaba bloqueada hasta que lo pusieras en la posición correcta. Esto causó confusión entre los conductores y atribuyó a que fuera una de las características más absurdas jamás implementadas en un coche. Chrysler Town & Country, 1941. Cuadro de madera real en el motor. Uno de los detalles más insólitos de la industria automotriz lo tuvo el Chrysler Town & Country de los años 40. Este icónico station wagon tenía paneles de madera auténtica en la carrocería, lo cual no era tan extraño en la época. Lo absurdo vino cuando algunos modelos incluían también acabados de madera dentro del compartimento del motor. Esto no solo era decorativo, sino que en algunos casos los refuerzos estructurales incluían piezas de madera laminada. Aunque lucía elegante, la exposición al calor y la humedad del motor hacía que la madera se expandiera y se deteriorara rápidamente. Con el tiempo, Chrysler abandonó este estilo, pero su legado quedó como una de las decisiones de diseño más raras en la industria del automóvil. General Motors EV1, 1996. Sin llave, solo botón. Que fallaba. Uno de los primeros coches eléctricos modernos eliminó la llave por completo. ¿El problema? Fallaba constantemente. General Motors pensó que ofrecer un sistema completamente digital de arranque haría que el EV1 se sintiera como un coche del futuro, pero la tecnología aún no estaba lista. El coche solo podía ser encendido mediante un código digital y un botón, lo cual sonaba genial hasta que dejó varados a múltiples conductores cuando el sistema fallaba. GM retiró todos los EV1 del mercado y destruyó la mayoría de ellos, convirtiéndolos en una rareza histórica y dejando un legado de lo que pudo haber sido el primer coche moderno eléctrico de la historia. Mazda Autozam AZ1, 1992. Minicoche con puertas de ala de gaviota. Un coche diminuto con puertas al estilo Lamborghini. Parecía genial, pero entrar y salir era todo un reto. Este kei-car japonés tenía el tamaño de un coche urbano, pero Mazda decidió darle un toque exótico con puertas de ala de gaviota. El resultado fue un coche deportivo en miniatura que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, las puertas se volvieron un problema en estacionamientos pequeños, y su baja altura hacía que entrar y salir del coche fuera una acrobacia en sí misma. Honda Vamos, 1970. Sin puertas ni ventanas. Honda lanzó un coche sin puertas ni ventanas, ideal para la playa hasta que empezó a llover. Diseñado como un vehículo de recreo, el Vamos tenía una estructura básica que lo hacía extremadamente liviano, pero sacrificaba cualquier tipo de protección contra el clima o accidentes. Era básicamente un carrito de golf con motor, y aunque parecía una buena idea en Japón, su utilidad en otros mercados era limitada. Tatra 77, 1934. Demasiado aerodinámico para ser seguro. El Tatra 77 fue uno de los primeros coches diseñados con aerodinámica en mente, pero se pasaron de la raya. Este coche checoslovaco tenía una carrocería alargada y fluida inspirada en la industria aeronáutica, lo que le daba un aspecto futurista para su época. Sin embargo, su diseño tan extremo, con la parte trasera con forma de gota, lo hacía increíblemente inestable a altas velocidades, lo que llevó a numerosos accidentes. Irónicamente, muchos ingenieros modernos lo consideran una obra maestra del diseño automotriz. Además, este coche tenía un motor V8 refrigerado por aire montado en la parte trasera, lo que lo hacía aún más difícil de manejar. Adolf Hitler y Ferdinand Porsche quedaron tan fascinados con el Tatra que supuestamente sirvió de inspiración para el diseño del Volkswagen Beetle. Sin embargo, los nazis prohibieron su producción durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando que era demasiado bueno para el enemigo. Speedometer en el techo, 1979. Porque mirar el tablero era demasiado convencional, este coche decidió que lo mejor era poner el velocímetro en el techo, a ver quién tiene el cuello más flexible. El Aston Martin Bulldog es sin duda el coche con la característica más absurda de la lista. Este modelo conceptual, diseñado para romper récords de velocidad, tenía una disposición de cabina completamente inusual. En lugar de colocar el velocímetro en el tablero como cualquier coche normal, los ingenieros decidieron que la mejor ubicación era en el techo. Esto significaba que el conductor tenía que apartar la vista de la carretera para ver a qué velocidad iba, lo cual es exactamente lo contrario de lo que cualquier diseño de seguridad recomienda. Si bien el Bulldog nunca entró en producción en masa, sigue siendo un símbolo de los excesos del diseño experimental de Aston Martin. Casualmente, comparte característica absurda con otro modelo anterior, el Oldsmobile Jetfire, 1962. Este fue un coche adelantado a su tiempo en muchos aspectos y presentaba un velocímetro reflejado en el parabrisas como una especie de head-up display, primitivo.
La idea que tuvieron era que los conductores pudieran ver su velocidad sin apartar la vista del camino. Sin embargo, la tecnología de la época no era lo suficientemente avanzada y la visibilidad del velocímetro se veía afectada por la luz del sol, haciendo que en algunos casos fuera ilegible. Aunque el concepto era innovador, resultó ser más un inconveniente que una mejora real, y no tardó en desaparecer. Curioso el parecido entre nuestros top de la lista. ¿Se deberá a que en la época experimental de Aston Martin se fijaron en este modelo? ¿O será una simple coincidencia? Os dejaremos con esa reflexión y que cada uno saque sus propias conclusiones, porque hasta aquí hemos llegado con nuestro top 17 características absurdas que jamás creerías de los coches antiguos. ¿Qué te ha parecido nuestra lista? ¿Conoces coches con más características absurdas? Si llegaste hasta aquí, cuéntanos cuál te pareció el más ridículo y déjanos tu aportación en los comentarios. Si te ha gustado este ranking, prepárate para el siguiente de coches con características absurdas, porque la locura no acaba aquí. No olvides suscribirte porque tenemos más listas absurdas en camino. Nos vemos en el próximo vídeo.